Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Dana Valentina González Bolívar. Actualmente curso segundo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y el bien que escogí para la actividad del curso de Fundamentos de Economía fue la carne bovina o más conocida como la carne de res. El tema elegido para exponer y dar a conocer hoy es sobre el sector pecuario, o mejor dicho, la carne bovina en Colombia. Para nadie es un secreto y si actualmente se vive en Colombia, se sabe sobre el aumento exorbitante del precio de la carne bovina, lo cual a los colombianos les ha tocado reemplazarlo por otro alimento. Con este análisis vamos a conocer el por qué el aumento de la carne bovina en Colombia. La estructura de un mercado la podemos definir a partir de ciertas características de la oferta, la demanda y de los factores institucionales que afecten el desenvolvimiento de los agentes económicos. Encontrar una competencia perfecta es difícil, sí, pero dentro de esto podemos tomar como el comercio de la carne bovina o la carne en general como uno de ellos. El proceso de la carne bovina se desarrolla en 5 etapas. Para hacerlo más resumido y no muy extenso este análisis, las etapas son reproducción, cría, levante, engorde o ceba y ya la comercialización de ganado en pie. Esta información la obtuve mediante la empresa colombiana Lituania, entonces podemos tomar como la primera etapa, que es la preproducción. Esta tiene que ver con la adecuación de los terrenos para siembra y conservación de los pastos. Comprende las actividades de fumigación contra las malezas de los potreros, las actividades de arreglo de cercas y los corrales y los potreros. También tenemos la actividad del tratamiento de agua, que es para suministrarlos pues a las crías. Las actividades de abonamiento de la tierra, la actividad de compra de ganado se hace en finca o en las subastas ganaderas, que ya es la última etapa que nosotros vemos, que ya pasa para que las crías lleguen a un criadero, valga la redundancia, y ya su dueño elija. También vemos el proceso de rotación, que consiste en rotar a los animales al siguiente potrero de 5 a 7 días, dependiendo la cantidad de pasto que haya en el potrero. Se hace por medio de módulos. Cada módulo consta de unas rotaciones, las cuales tienen una extensión de 3 hectáreas. Entonces podemos decir que el ganado, siempre los ganaderos están en constante movimiento con ellos para ver su beneficio, para ver qué entorno les favorece más y así. Con el aumento del 26.7% del precio de la carne en el último año, las familias colombianas han optado por reemplazarlo por granos y otras proteínas más económicas, lo cual evidentemente ha reducido la demanda por la carne de res un gran porcentaje. Asimismo, la oferta también ha disminuido por un aumento del 113% de la demanda exterior, que hace que haya un aumento a nivel nacional. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los productores prefieren vender las cabezas de ganadas vivas a muertas para mejor rentabilidad y las venden así. Cuando dejamos de pensar que otros factores pueden generar que las familias no coman carne, aun cuando su economía no está afectada y sus ingresos son buenos, podemos recurrir ya a diferentes aspectos como son los gustos, sus preferencias. No todas las familias colombianas aman comer carne, sino más bien pollo, o hay familias que son veganas o vegetarianas. Cuando una familia tiene su economía estable, tiene su economía bien y aún así no come carne, es por simple y gusto. Y ya, no hay otro factor que afecte el porqué. Y sin duda el aumento del precio de la carne ha ocasionado que las familias colombianas reemplacen esa proteína por granos o diferentes proteínas como el pollo o la carne de cerdo, que es un poco más barata. Asimismo, no lo hace porque la carne está muy cara, sino porque los granos están muy baratos y puede ver un alivio en su bolsillo. Los resultados indican que aunque en el largo plazo la elasticidad estimada de la demanda de carne de res con respecto al gasto total es de 1.78% y la elasticidad estimada de la demanda con respecto al gasto cárnico es de 1.07%. La elasticidad de la demanda con respecto al gasto total en el corto plazo es de tan solo 0.03%.
Cuando hablamos de impuestos tenemos que poner sí o sí en la mesa la nueva reforma tributaria que incluye los nuevos impuestos a los pequeños negocios, como son las tiendas de barrio, las famosas famas, donde todos los días conseguimos nuestra carne. Si es así, que entonces si hay unos impuestos para estos negocios, por ende los precios en esos negocios van a aumentar porque sí tienen que aumentar, que afecta tanto a los pequeños negocios como a la gente de barrio que va y consigue su carne, sus implementos, sus alimentos en esas pequeñas tiendas. Entonces sí o sí el precio de sus productos va a aumentar. Podemos ver tres aspectos. El primero, las preferencias del consumidor. Nos dice que un 17% de la población colombiana come carne en el año 2022. Es un descenso bastante bajo a comparación de años anteriores. Esto se debe a la gran alza de los precios. Pero otro estudio nos dice que aún así los colombianos prefieren 1000 veces la carne de res que otra proteína, sin importarles muchas veces el alza en su precio. La segunda, las restricciones presupuestarias del consumidor. Como se dijo anteriormente, hace 2 años para acá el alza de los precios de la carne no ha permitido que los colombianos puedan comer carne todos los días en sus almuerzos o en sus comidas. Una libra de carne llega a costar hasta 15.000 pesos. Tercera, las elecciones de los consumidores. Asimismo, no por el alza, los hogares colombianos están comprando granos, que se pueden conseguir lo mínimo hasta 4.000 pesos la libra o máximo 9.000 pesos, o carne de cerdo o pollo que está en un valor de 11.000 pesos máximo. Una diferencia que puede variar de 3.000 pesos hasta 10.000 pesos es algo que los bolsillos de los colombianos les alivian. Debemos tener en cuenta los siguientes elementos. La primera, restricciones tecnológicas. Ante la demanda creciente del consumo de carne, surge un startup que traen alternativas a la producción de proteína animal. Se trata de la carne cultivada producida por la multiplicación de células animales en un laboratorio. El nuevo concepto ha captado millones de dólares de inversionistas y discordia en quienes se oponen que se le llame carne. Si bien este producto puede traer beneficios ambientales, así como numerosas controversias, será el consumidor quien tendrá la segunda parte. Segundo, restricciones de información. Bien es sabido que hace unos días en el marco del Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina, solo 2 gremios votaron negativo a la implementación de regulaciones en las exportaciones de bovinos a pie. La ANDI o la Cámara de Alimentos y Fedegan. Días después se sumaría UNAGA. El frigorífico mayor exportador de carne colombiana no se anda quejando por esta situación. Entiende que la situación de subida de precios del novillo, como de otras materias primas, es mundial. Todos están pasando por esa situación. Se adapta y es eficiente y hace su tarea. Evidentemente la industria frigorífica aún tiene serias deficiencias que debe corregir, tanto para el mercado interno como la exportación, que hoy pocos aprovechan. La evidencia de la cadena de valor no es responsabilidad del ganadero, y menos de la vaca, en este caso del novillo. De acuerdo con la información que nos suministra Fedegan, el número de cabezas de inventario aumentó un 30,6% entre 2016 y 2021 y el porcentaje de hembras sacrificadas disminuyó un 2,63%. Esos son puntos porcentuales en el mismo periodo. Por consiguiente, no se aprecian presiones en el hato a futuro. Todavía no las vemos. Y como conclusión de este análisis sobre la carne bovánica en Colombia y cómo ha afectado la microeconomía, podemos decir que según los estudios hechos a partir de los últimos 3 años, donde se ha visto un alza exorbitante de los precios de la carne, es que se va a venir presentando más una alza en cuanto a la carne de res. Y lo que va a ocasionar que consumir carne de res en Colombia se vuelva un lujo, lastimosamente. Tenemos que ver cómo se toman las medidas extremas, si es posible, para que este aumento no sea exorbitante más de lo que hemos podido estar viendo últimamente. Como referencias, para poder hacer este análisis, esta investigación y poder traerles a ustedes lo que les traje, tomé varios artículos realmente interesantes. El primero, exportaciones, el otro culpable del encarecimiento de la carne en Colombia, periodismo especializado en la industria alimenticia del año 2022.
Segundo, microeconomía de la producción de ganado vacuno de carne en el Valle Medio del río Sinú, en Montería, Colombia. Un estudio de caso hecho por Omar Castillo Núñez, María Kerguelen Macea en el año 2019. Dinámica reciente del precio de la carne de res en Colombia, hecho por Margarita Garafo Dairo Estrada, Alexander Almeida en el año 2022. Y el último, ojo con las restricciones al comercio del contexto ganadero en el año 2022. Ese fue mi análisis de la carne de res o la carne bovínica. Espero que sea de gran utilidad para ustedes, mis compañeros, y un buen análisis para mi tutor. Que estén muy bien.